días a todos, a todas. Yo soy Shulamit Goldschmidt y voy a hablar de la única certeza que existe para los humanos. Y sabemos que la única certeza, pues, es la muerte. Todo lo demás siempre puede que sí, puede que no, pero donde hay la chispa de la vida y se va a seguir un trayecto lineal, en ocasiones lineal, en ocasiones circular, pero esta línea invariablemente, irrevocablemente nos va a llevar a la muerte. Y aunque, como digo, pues no nos suena bonito y podríamos haber puesto esta imagen allí, pues no quise asustar a nadie, ¿verdad? Entonces mejor no ponerla, pero es una certeza a la que nos tenemos que enfrentar todos los días, todo el tiempo, aunque quede subconsciente. Yo voy a hablar, no voy a hablar de la muerte en un sentido filosófico ni religioso, porque eso pues nos llevaría un semestre y hay gente aquí mucho más capacitada que yo para hacerlo. Yo voy a hablar de los ritos mortuorios de uno y otra de nuestras raíces, que son las raíces judías y las raíces indígenas, porque somos un país mestizo, los mexicanos. Entonces, en un momento dado voy a hablar de lo indígena como lo mexicano, pero voy a explicar por qué. Entonces digo, esta certeza la tenemos siempre y vamos a ver cómo se maneja esto y cuáles son las semejanzas y las diferencias entre una y otra de estas raíces. Empecemos con la parte judaica. En la parte judaica, la primera diferencia que existe entre uno y otro, entre el mundo judío y el mundo indígena, es obviamente que no hay imagen, ¿sí? No tenemos imágenes de ningún tipo, no por mucho menos de la muerte. Entonces vamos a ver en qué sí podemos equiparar a uno y otra de estas raíces. Una es la antigüedad de la documentación, de las fuentes en las que podemos abrevar para hablar de este tema. Ni qué hablar, que conocemos cómo se trata a la muerte, cómo se trata a los deudos en el judaísmo. Para eso nos vamos hasta Job, hasta la Torá, después está el Talmud, la Gemara también, Pirkei Avot nos habla de todo esto. Nos habla también los cabalistas, Joseph Caro en el siglo XV, y actualmente los grandes filósofos judíos como Walter Benjamin o Derrida o cualquiera de ellos. Y esto se remonta a miles de años atrás. Lo mismo podemos decir del mundo indígena, que lo podemos rastrear 3000 años atrás, aunque no lo tenemos tan presente, y que también está en los códices indígenas, está en las relaciones de los frailes evangelizadores, como me dijiste, Orencio, está después en los antropólogos actuales, los arqueólogos. Entonces, fuentes de donde documentarse existen en ambos. Vamos a ver cómo es la línea, decía yo, cómo es el trayecto lineal en este concepto de la vida y de la muerte en los judíos. En el momento en el que el judío fallece, hay todo un dossier, digamos, como un rito que seguir, en el cual está diseñado para que el deudo encuentre su manera de proceder, su manera de consolarse, y para que el difunto encuentre su manera también
de acuerdo a los cánones del judaísmo. Otra diferencia que podemos hablar es para nosotros decir el muerto o el difunto. Lo hablamos con cierto temor reverencial, ¿sí? Para el mexicano es el muertito, ¿sí? ¿Qué hacemos con el muertito? Entonces, con el difunto judío, en el momento de fallecer, que ya viene acompañado de muchos rezos encaminados a recobrar la salud, acompañarlo en el trayecto, Tehilim y todas las oraciones que están determinadas, sabemos, y aquí muchos de ustedes sabrán muchas de las cosas que yo voy a decir, debe de ser colocado en el suelo, ¿sí? Y será colocado en el suelo, y después hay personas determinadas que tienen todo el conocimiento y toda la sensibilidad para tratar ese cuerpo, lavarlo, purificarlo, lo que se llama la Hebra Kadisha, que ya el nombre nos los dice, Hebra Kadisha, para lavarlo, limpiarlo, dejarlo purificado por dentro y por fuera, ¿sí? Yo he hablado con gente de la Hebra Kadisha y los dejan, me dicen que al terminar este acto de purificación parecen un ángel, ¿sí? Así que podemos con eso pues un poco reconciliarnos, ¿no? Y además se viste con una sábana blanca de un material fácilmente degradable para que sea fácil su integración a la tierra. También esta fácil integración a la tierra de la que procedemos, polvo eres y el polvo te convertirás, se va a lograr a través del ataúd en el que se coloca ese cuerpo ya limpio, lavado, como dije, purificado por dentro y por fuera. Y sabemos que en el verdadero rito judío debería ser enterrado en la tierra. Como las autoridades sanitarias en muchos lugares, nuestro país, por ejemplo, no lo permiten, entonces se tiene que utilizar una caja, un ataúd de una madera frágil, para que pino, generalmente aquí en México de pino, para que en el momento de descender se rompa y, como digo, la integración con la tierra sea más fácil y más rápida, y polvo eres y polvo te convertirás, ¿sí? Antes de esto, híjole, ya me entró el susto porque ya veo que llegó el rabino pero antes de esto, quiero mencionar también que este es un proceso en el que se integra la familia y se integra la comunidad. Esa es otra de las semejanzas que se tiene con el fallecido en el mundo indígena, pero de eso hablaré un poquito después. En el momento en que está saliendo de la obra benéfica de la Hebra Kadisha, se es acompañado por las oraciones ya determinadas, como es el Kadish, como es el Shema, es un judío o judía, y hay que decir el Shema, y hay que decir el Kadish y el Maleh Rahamim. La familia, los amigos la acompañan, la familia vive la rasgadura de las vestiduras, que aquí nos podemos dar cuenta desde qué época vienen estos ritos, porque la rasgadura de las vestiduras está mencionado desde los tiempos de la Torá como una señal de duelo, ¿sí? Entonces es la rasgadura de la vestidura, y el hombre el difunto es descendido a la tierra. Y aquí lo que quiero decir de la linealidad es que es lineal
la vida, la muerte. Y después, dependiendo de las acciones que haya tenido ese ser humano en la tierra, en su vida terrenal, determinará qué es lo que le depara el Olam Abba, el mundo al que asciende, ¿sí? Y ahí hay muchas teorías, ¿sí? Esto va a ser interesante porque es muy diferente a lo que vive el difunto indígena. En el indígena, lo hablaré después con más detenimiento, pero no es cómo vive, sino cómo muere, ¿sí? ¿Verdad, Lorenzo? Es cómo muere lo que va a determinar su presencia en el Olam Abba. Entonces, en este momento, cuando ya se dispuso de ese cuerpo con todos los ritos que están predeterminados en este dossier que ya tenemos todos los judíos, primero este paso, después este paso, que es un alivio para el fallecido y es un alivio para la familia. Y eso, afortunadamente, ahora con los estudios de psicología, así se acepta. Que eso, el que el deudo sepa qué es lo que tiene que hacer, le da un piso por el cual caminar y le ayuda con esta pena ante el fallecimiento de un ser querido, ¿verdad? Y entonces hay que proceder al deudo. Sabemos que judío es Bajarta Bajaim, o sea, preferirás la vida, escogerás la vida. Y entonces, ¿qué hacemos con el deudo para aliviarlo? Y entonces aquí también hay toda una serie de pasos que seguir, que va a seguir la familia y va a seguir el deudo. Uno de ellos es, la familia se traslada a la casa donde se determina que va a haber 7 días de duelo familiar, comunitario, en donde ya la familia procura que haya una comida que se llama la comida de Rajamín, de consuelo, ¿sí? Y que va a determinar que en esta casa los deudos no se van a ocupar de ninguna actividad cotidiana. Para eso está la familia, para eso está la comunidad, que se ocupa de todo. En esta casa tampoco debe haber ninguna señal de vanidad. Los espejos están tapados, la persona, igual que el deudo, igual que el fallecido, ningún afeite, sino que así tal cual llega uno a la tierra, así se fue el muerto, y así debe de estar sin ninguna señal de vanidad el que se queda. Ahora, esta ropa rasgada será utilizada durante estos 7 días de duelo. El dossier antiguo nos dice, dentro de esta cero vanidad, no te bañes, no te rasures, no nada. Claro que en la actualidad la gente sí se baña, ¿verdad? Pero procura vestir esa ropa rasgada, que es la señal externa de su duelo. También hay costumbres antiquísimas, como es el sentarse en el suelo, ya no es en el suelo, sino una banquita cortita, descalzarse, que tampoco ya es andar descalzo, sino con alguna chancletita o algo así. Una costumbre que sí se perdió, y hay que entenderla, es la de las cenizas en la cabeza. Eso se quitó y bueno, pues se entiende que en los tiempos modernos se haya quitado. Y entonces hay toda los primeros 3 días, al deudo se le permite aislarse, llorar, gemir, aullar, y curioso, los psicólogos dicen que eso es muy aliviador, pero después
reintégrate poco a poco a la vida. Platica con la gente que viene a visitarte. Empieza a disfrutar un poco las comidas que te traen, ¿sí? Y así se va a mantener este duelo. Obviamente, por la mañana, por la noche, por la tarde, son los rezos tradicionales, ¿sí? En los que se necesitan los 10 judíos. Aquí no puedo dejar de mencionar que si bien todos estos ritos son iguales para hombres y mujeres, en los rezos pues sabemos que no están las mujeres contadas, no participan. Bueno, entonces esto va a ser, ahora, esto va a durar 7 días. Después hay un periodo de un mes en el que también se evita cualquier festividad, cualquier señal de lujo, de vanidad, y después se va a procurar recordarlo nuevamente al año, lo que es el Yortzeit, ¿sí? Entonces vemos que existe todo esto ya determinado y ya fijo para ayudar tanto al muerto a reintegrarse a su vida dentro de los cánones judíos y sobre todo atender al vivo, al deudo, al que se queda, para que enfrente, maneje su pena y se reintegre a su vida. Después de esos 30 días, después de terminar los 7 días, viene alguna autoridad rabínica, alguna autoridad religiosa, levanta a los deudos, los acompaña a un paseo por la calle para decir, estás listo para reintegrarte a la vida, y vamos. Aquí, ahorita voy a terminar esta parte de la charla mencionando algo que es la gran diferencia con la otra parte, con lo del mundo indígena. ¿Y qué es? Que entre los judíos la muerte de lejitos, ¿sí? No la queremos cerca, no la mencionamos, la queremos que no se fije en mí, lo que es más, trato de aturdirla, que no sepa cuántos años tengo, que no sepa cuántos hijos tengo, y lo que es más, aturdirla un poco y decir, ¿cuántos años tiene la tía Rosa? Pues la tía Rosa tenía 18 cuando se casó el tío Pedro, así, de tal manera que la aturdes y no se da cuenta que ya estoy en edad de que se lleve a la tía Rosa, ¿no? Ahora, sí, y además la tratamos con mucho respeto, con temor, con un temor que en español, no sé si existe la palabra exacta, en inglés es A-W-E, temor reverencial, lejana a mí. Que por eso enfatizo esto para cerrar, porque es exactamente lo contrario que vive tanto el mundo indígena prehispánico como el mundo mestizo que somos los mexicanos, que se va a dar un mestizaje del que voy a hablar ahora. ¿Por qué digo esto? Porque ya todos sabemos que para el mexicano la muerte pues no se retrata con este temor reverencial. A la muerte le decimos la flaca, la tilica, la parca, como sea, la hacemos en azúcar, no las comemos, en fin. No estoy hablando, y con eso voy a terminar, de la Catrina, porque esa es otra cosa muy distinta, que no pertenece a la cosmovisión, a la cosmogonía indígena. Cuando voy a hablar de la cosmogonía indígena, repito, tiene, pues quizá no los mismos, pero una larguísima antigüedad, y la podemos trazar
a través de numerosos documentos, ya sea códices, ya sea, ya lo dije, las crónicas de los evangelizadores, de los frailes, de los propios conquistadores, como me platicó Horencio ahorita. Los antropólogos actuales tienen infinidad de trabajos porque hay mucho de dónde sacar. Aquí quiero decir algo que es semejante. Así como dije estos ritos en el mundo judío, donde todos los sectores de la comunidad, sectores porque somos una misma comunidad con un mismo núcleo eclesial, pero que nos diferenciamos, depende de la oriundez, de dónde venimos. Entonces puede ser que los shamis y los halevis y los ashkenazi tengan cosas, o los sefardín tengan algunos ritos diferentes, pero el claustro, el núcleo es el mismo. Se puede decir lo mismo en el mundo indígena. En el mundo indígena, que es tan enorme, y que su cosmovisión, su cosmogonía más bien, es la misma, la cosmogonía, amplísima pero la misma. Lo que sí puede ser que varíen ciertas costumbres, digamos, de los purépechas de Michoacán, que los zapotecas de Oaxaca, que los ñañús de Hidalgo o los propios nahuas aquí en el centro. Entonces hay diferencia, pero todos emanan de la misma cosmogonía, ¿sí? Que es amplísima para todos los pueblos indígenas mesoamericanos. Mesoamérica, dime. Perdón, muy breve. ¿Qué es cosmogonía? La forma como tú ves el mundo, como tú te imaginas el cosmos. Eso es cosmogonía. Cosmovisión, cosmogonía, cualquiera de esas palabras. Ahora, decía yo que cualquiera de estos diferentes grupos indígenas prehispánicos de lo que es Mesoamérica, y Mesoamérica tomando el término no como geográfico, porque cuando dices América, Mesoamérica significa la cultura del maíz, digamos, todos los pueblos que nos nutrimos de la cultura del maíz, que va de la parte más alta, digamos, de América del Sur, no el cono sur, pero sí la última parte donde empieza América Central, hasta 3/4 partes, digamos, de la República Mexicana. Eso es Mesoamérica. Y en esta Mesoamérica, pues tenemos, apenas acabo de mencionar, unos 4 o 5 grupos indígenas, pero son múltiples. Y lo que sí tienen, aparte de muchas diferencias, es la cosmogonía, que es la relación con la naturaleza, la relación con el dios Sol, con el dios del inframundo, con el dios de la lluvia, muy relacionado todo con la naturaleza. Y entonces eso va a estar muy presente en sus ritos religiosos y en sus ritos mortuorios. ¿Cuáles son estos ritos mortuorios? Vamos a ver que no hay cosas hay muy distintas, pero hay cosas también muy semejantes. Y eso es muy interesante. Decía yo que el judío, al morir, está determinado su ascenso y su trayecto en el Olam Abba mucho por sus maasim tovim, o sea, sus buenas acciones, su tzedaká, su limosna, sus caridad, sus tefilot, sus oraciones. En el mundo indígena, lo que va a determinar a dónde va a ir es cómo murió.
no cómo vivió, sino cómo murió. Hay que recordar que eran grupos, eran pueblos sumamente bélicos. No que el mundo judío no fuera bélico en sus inicios, ¿verdad? Pero aquí la guerra era la forma de vivir, de subsistir. Entonces, si un guerrero muere en batalla, directito a la casa del sol, ¿sí? La locan, a la casa del sol. Curioso, otro que llega directo a la casa del sol es mujer que muere dando a luz. Una mujer que muere en el parto, sin intermediarios, sin nada, igual que el guerrero que muere en batalla, va a dar a la casa del sol. Otro que tiene un destino pues bello, digamos, porque el guerrero, en un periodo que corresponde más o menos a 4 meses nuestros, va a vivir en un mundo paradisiaco, digamos, y después, fíjense qué bello, se convierte en un colibrí, y en un colibrí que va a libar de las flores. Entonces aquí vemos que la muerte, pues le están ofreciendo una especie de Gan Eden de paraíso, ¿sí? Y lo mismo la mujer que muere de parto. Ahora, bebés o niños que mueren pequeñitos, se van a lo que se llama el 13º cielo. Todo esto tiene su nombre en el dialecto, en el lenguaje indígena, que no lo voy a repetir, pero allí va a poder alimentarse de un árbol, fíjense, de un árbol del cual emana una especie de leche. Y curioso, ¿cómo se llama ese árbol? ¿Alguien sabe? No. Me da pena un poco, pero así se llama. Se llama Chichietoatl. Y digo, me llama la atención porque en el lenguaje mexicano, chichi es un pecho que amamanta, ¿sí? Y entonces estamos viendo cómo ese sincretismo en el lenguaje se cuela hasta el día de hoy. Pero este árbol nodriza va a ser el que va a amamantar a los bebés, y hay la posibilidad de, como les decía yo en un momento, la circularidad de que estos bebés puedan regresar a la tierra. Raquel, tú me dices cómo ando de tiempo. Te quedan 10. 10 minutos. Entonces, todos los demás seres humanos van, en el mundo indígena, van al Mictlán, ¿sí? Al Mictlán, que es el lugar donde va a recibir a todos los muertos. Ahora, lo muy interesante, aquí le voy a dar un poco de prisa, lo muy interesante es que estos muertos no pierden su apetito por la vida terrenal. Sabemos que un judío que muere, murió, y si se queda donde esté, pues allá nos encontraremos en el día del juicio final, no antes. En el mundo indígena es distinto. El difunto, el fallecido, no pierde su apetito por la vida terrenal y busca la manera de regresar. Para eso tiene que haber los famosos días que están asignados para esto. Y aquí voy a hacer una aclaración extra. Este mundo prehispánico va a sufrir un cambio, un gran impacto con la conquista.
En el momento que llega la conquista y el mundo prehispánico choca con las ideas del mundo católico, no voy a hablar en el sentido social y político, pero sí en el de los ritos y la cosmogonía, aquí se va a cambiar este mundo prehispánico, porque el choque es muy fuerte. Aquí voy a utilizar un símil que dijo un sabio mexicano, don Alfonso Antonio Caso, que dijo: el choque del mundo indígena a través de la conquista es un golpe, es un impacto durísimo en el que se confrontaron un jarrón, digamos, un jarrón de bronce y un jarrón de cristal. Ambos jarrones bellos, trabajados, valiosos, y chocan, como fue la conquista. Obvio que uno se rompió. ¿Cuál se rompió? El de cristal. Pues el de cristal, porque el de cristal no era menos valioso, no era menos bello, pero era más frágil. Y eso fue con las culturas prehispánicas. Lo interesante fue que dentro de este jarrón de bronce, que sí se conserva, se incrustan cientos de astillitas de cristal del mundo indígena, como la palabra chichi, por ejemplo, que les acabo de decir, como la comida, como el lenguaje, como las costumbres. Y viene al caso por las costumbres mortuorias, porque por casualidad o porque se forzaron las cosas, los días que los indígenas tenían determinados para recibir a estos muertos que quieren volver a la vida terrenal, eran los últimos días de octubre. Y eso está muy determinado porque con eso terminaba la cosecha del maíz, que como digo somos el mundo del maíz. Y viene el mundo católico, su calendario, diciéndonos que 1 y 2 de noviembre son los santos inocentes o los niños, ¿verdad? Y los fieles difuntos. Entonces se hace este famoso sincretismo, ¿sí? El sincretismo, que quiere decir la unión de uno con el otro, cómo se mezclan, y entonces encontramos lo que es nuestro mundo, nuestra cultura, lo mexicano. Entonces, cuando hablamos de lo mexicano, estamos entendiendo lo prehispánico en su unión con lo español, el mundo indígena en su choque con la conquista, con la colonia, y lo que va a surgir de todo esto. Ya está aquí la policía que no, me... Bueno, no, lo que quiero decir es que muchas de las cosas que ya sabemos hoy, el fallecido, que como dije en lo mexicano se le dice el muertito, mis muertitos, quieren venir a visitarme y yo quiero que me vengan a visitar. Y donde prevalecen las costumbres verdaderamente indígenas, que todavía hay muchos en diferentes partes de la República, que se ven ahora un poco contaminadas por la cuestión del turismo, pero todavía lo hay en su estado original, les ayudan a los muertos a venir y marcan el sendero, marcan el camino a que vengan a través de veladoras, ¿sí? Les ponen un camino de veladoras desde su espacio en el panteón hasta la casa. Con esta relación que se tiene con la naturaleza, se va a esparcir flores, pétalos de flores. Bordeamos también el camino con flores. Te sonríes porque sí es muy lindo. Sí, pero es que es una imagen. Ella es la culpable. Es una imagen muy bella.
y sobre todo que todo está relacionado con la naturaleza. Por eso hoy todavía tenemos el cempasúchil, que es una flor que se da en esta época y que es muy utilizada para estas festividades porque se vuelve una fiesta. ¿Por qué se vuelve una fiesta? Porque yo tengo que agasajar a mi muertito con lo que le gustaba comer, que el mole, que los nopales, que los tamales, que el pan de muerto. Tan es nuestra irreverencia a la muerte que en el pan le ponemos huesitos, ¿sí? Si en el estado de Hidalgo se vende el pulque todavía a raudales, porque eso es lo que le gustaba al muertito, se hacen los famosos altares en los que las flores, las fotos, las veladoras, se quema incienso, copal, para que toda vuelta de este muerto, de este pariente mío, mi muertito, esté contento y venga y nos acompañe y se vuelve una fiesta. En algunos lugares no se vuelve fiesta porque se siente un poco irreverente. Pero hay lugares, por ejemplo, en la Huasteca hidalguense, es un festín y corre el pulque, y en Jalisco, por ejemplo, corre el tequila, porque le gustaba el muertito y les gustan los deudos también, ¿verdad? Y entonces se trae música, y entonces el muertito es bien recibido, está con nosotros, y puede regresar al Mictlán o a donde esté, muy contento después de visitar a su familia y con ganas de regresar el año próximo. Como no tengo mucho tiempo, nomás quiero hacer una aclaración. La famosa Catrina, y también les quiero pasar estas. Aquí está, miren, el guerrero, el famoso guerrero que se va directo al mundo del sol. Aquí está lo que está muy presente tanto en lo judío como en lo prehispánico, la dualidad vida-muerte, que todo esto se puede ver en los museos de antropología. Aquí miren, esta es una escena también, vida y muerte. Esta es del siglo XI y esta es del siglo XX, lo cual lo traje para que veamos cómo estas costumbres siguen vigentes en el mundo indígena de hoy. Esta también es una hermosa imagen, vida y muerte. Este es al que me tengo que enfrentar si me porté mal. Este es el dios de las tinieblas, Xolotl, el dios de las tinieblas. Claro que como todo, le traje ese dios de las tinieblas que está en jade y esta bellísima calavera, porque la calaca está muy presente. Allí sí, la imagen está presente constantemente. Aquí hemos visto en México los famosos zompantlis, sí saben lo que es un zompantli, donde están clavadas una veintena, una treintena de cráneos, ¿sí? Que todo, y esta es para mostrar cómo la muerte está presente en el arte en México, en la escultura, en la pintura, en los murales, en todas partes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una relación muy cuatachera, digamos, con la muerte. No la tratamos de lejos, como dije, es parte de la vida. Es la calaca, la dientona, le puedes poner todos los nombres, pero quería terminar haciendo la aclaración de la Catrina.
La Catrina no pertenece a la cosmogonía ni prehispánica, ni colonial, ni nada. La Catrina es una figura política. La calavera garbancera. ¿La qué? La calavera garbancera. Exacto, bueno, pero ¿la qué significa y de dónde surge? Durante el Porfiriato, a fines del 19, principios del 20, un impresor, José Guadalupe Posada, muy famoso hoy, diseñó esta calaca para criticar el régimen de Porfirio Díaz. Sabrán ustedes que para el final del régimen, todo el gabinete de Porfirio Díaz era gente muy mayor, tal así que los historiadores le llamaban la momisa. El gabinete de Díaz era la momisa. Y entonces para criticarlo, para criticar ese gabinete, diseñó a esta calaca y la vistió. ¿Cómo está vestida la calaca? ¿Cómo se vestía? Doña Carmelita Romero Rubio, la esposa de Díaz. O para el caso, como se vestía la esposa de Madero, doña Sarita Pérez de Madero, con esos vestidos y ese sombrero. Así vistió a la calaca para criticar al régimen. Pero como se adaptó muy bien a esta irreverencia que tiene el mexicano hacia la muerte, esa falta de temor, esa falta de respeto, ahora se volvió pues la representante de todos estos días de muertos. Esto es una figura no cosmogónica, no religiosa, pero pues que ha formado parte de este folclore mexicano. Y pues no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Una pregunta, mencionaste en algún momento de que en el rito judío se colocaban cenizas en la cabeza. ¿Las cenizas de quién eran? Eran cenizas de cosas que se quemaban, porque acuérdate que la combustión de aquella época pues puede haber sido por leña, puede haber sido por carbón, así, y entonces esa es una señal de gran duelo. Si tú lees algún texto, se encostalaba y se ponía ceniza. Sí, se untaba en la cabeza. En el tiempo de Jacob Avino, cuando José se fue, A ver. lo mataron, o sea, cuando trajeron La capa. la capa, sí. Entonces puso cenizas. Sí, entonces esa es una señal de duelo que se fue perdiendo, ¿sí? Hablando decías Mesoamérica, hay algunas cosas que permean desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Por ejemplo, el baño El baño caliente. Sí, el temazcal. Algo similar, o sea, interesante, ¿no? Sí, hay algunas cosas, pero muy poco, ¿eh? Mira, yo acabo de terminar una investigación, precisamente con este interés que tengo, sobre los pieles rojas, los que se llamaban los pieles rojas, los indios del norte del continente hasta Canadá. Y hay muy poca semejanza. Lo mismo si tú brincas de Perú para arriba, sí, pero de Perú para abajo ya no. Ya es otro mundo, y por eso los antropólogos le llaman la cultura del maíz, porque ya para allá el alimento fue el maíz, fue el trigo, o la cebada o el trigo, y lo que somos Mesoamérica, que somos todos los pueblos hermanos, digamos, somos la cultura del maíz.